Y para hablar un poco de política hoy, vamos a tener a Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Hola, Cris, buen día, gracias por llamar. No, gracias a vos. Para mí es un placer estar conversando en esta oportunidad con vos para analizar un poco la realidad política argentina y quería saber vos, primero voy a ir a lo general, ¿cómo ves a la política argentina en general? La veo muy endogámica, la veo hablando mucho de sí misma, ¿no? En parte por las internas del gobierno, en parte por las internas de la oposición, en ese orden, y eso, de alguna manera, en el contexto de alta inestabilidad económica, probablemente sea lo que genere o haya reactivado ciertas pulsiones antipolíticas en la sociedad, que algunos, por supuesto, las usan como plataforma de su construcción Ujú. política, pero me parece que, como en parte por lo que estaban hablando ustedes, ¿no? Venimos de tiempos pandémicos que generaron una serie de restricciones que con razón o sin ella no importa, buena parte de la sociedad se las endilgó a los gobiernos. También todos los resultados de una enfermedad, como suele suceder, a veces el que está se tiene que hacer cargo de lo que tiene responsabilidad y de lo que no tiene. Así que creo que la suma de las restricciones de circulación más las consecuencias económicas, y en el caso puntual de la Argentina, que lo tiene muy acervado el tema de la inflación y en el tema del mundo, que también registra ese fenómeno, no por supuesto en los niveles nuestros, hace que la distancia entre representantes y representados sea bastante amplia, o por lo menos mucho más que en otros momentos. Es verdad, pero viste que, como vos bien decías antes, hay como dos núcleos duros, ¿no? En Argentina, el del PRO y el del Frente de Todos, y en el medio queda ese 30-35% que a veces le da su voto a favor a uno y otras veces al otro. Sí, exacto. Hay un segmento del electorado que tiene una visión pendular, vamos a decirlo en términos futbolísticos, es más bilardista, suele inclinarse de acuerdo a los resultados y tiene probablemente menos reparos que otros en decir voté a Frente de Todos y ahora voto Juntos por el Cambio, o a la inversa, o puede en las elecciones de medio término hacer corte de boleta que a nosotros, que a lo mejor estudiamos la política, nos llama la atención, y a lo mejor te cruza un Miriam Bregman con legisladores de Milei y te dice, bueno, a mí me gusta la diversidad y los equilibrios, y vos te quedás preguntándote cómo puedes conciliar esa diferencia. Lo pongo por supuesto como caso extremo, lo pongo como una metáfora, pero creo que hay una porción que se maneja así. De todos modos, los sectores políticos más intensos son los que de alguna manera marcan más la cancha, como lo podemos ver en los últimos días, pero también como lo podemos ver en los últimos años. Muy bueno. Y Gustavo, ¿vos pensás que los argentinos estamos aprendiendo a votar en esas elecciones de medio término? Mira, no sé bien qué aprender a votar. Creo Ujú. que en realidad lo que sí creo que hemos consolidado es el apego a las instituciones y el respeto, digamos, por el voto como herramienta de legitimidad. Ahora, en cuanto al tema de los aprendizajes, me parece que ahí es un terreno más difícil de juzgar. Uno lo que sí advierte es que tenemos tanto representantes como representados cierta dificultad para no bancarnos ni el remedio ni la enfermedad, ¿no? Nos molestan cosas, pero también nos molestan los remedios de esas cosas. Y eso es un insumo de la política fundamental, porque cómo encontrar a los líderes, a los partidos, a los movimientos, a los gobiernos que puedan procurar las soluciones, pero a la vez lograr el acompañamiento sostenido de una población para resolver ese tema. Lo digo pensando en la inflación, por ejemplo, lo digo pensando en todo lo que tiene que ver con una estructura tributaria, lo puedo decir respecto del tamaño del Estado y la calidad de los servicios estatales. Entonces, me parece que ahí tenemos un punto que a mí por lo menos me genera cierta curiosidad, ¿no? ¿Cómo viste el discurso del presidente el viernes de la semana pasada cuando llamó a la guerra contra la inflación? Mal. Ujú. Me parece que es un mensaje que estuvo mal calibrado, que fue un no mensaje, que generó una expectativa previa el martes de esa semana,
además de utilizar la metáfora bélica, eso lo dejamos de lado. Sí, claro. Me parece que en materia antiinflacionaria es tan importante disponer de un programa como de una buena comunicación. Si vos el martes señalás que vas a arrancar una eventual guerra o estrategia antiinflacionaria el viernes, tenés que tener en cuenta, sobre todo conociendo la historia argentina, que esos 3 días pueden dar lugar, como lo dieron, a remarcaciones preventivas de aquellos que, teniendo que a lo mejor la estrategia sea congelamiento de precios, precios cuidados, regulados, cercanos, vigilados, como quieras denominarlo, es decir, que terminás agravando o incrementando el problema que querés combatir. Además, el viernes no hubo ningún mensaje específico, más allá de la nominación de la figura de un fideicomiso, y yo creo que el 98% de la población argentina diría que es un fideicomiso y no es una acusación, no tiene por qué saberlo. Creo que desde todo punto de vista no fue necesariamente un mensaje feliz, y creo que respondió al impulso del presidente, que el martes hizo una declaración muy genérica, como diciendo, bueno, el viernes empieza la guerra, como diciendo, una vez que terminen el acuerdo con el fondo, a partir de ahí empezará la lucha contra la inflación, y como muchos se lo tomaron como una fecha cierta, sintió la necesidad de que ese viernes tenía que anunciar algo. Me parece que no es la estrategia de comunicación más adecuada para un presidente. Está bueno que hagas foco también en la comunicación, ¿no? Porque creo que la comunicación, en este caso le salió el tiro por la culata al presidente, genera confianza o desconfianza. Salimos a combatir la inflación y el lunes lo primero que pasó fue aumento de precios. Sí, no es la primera vez que el presidente comunica algo y después tiene que corregir sobre la marcha. Me viene a la mente Vicentín, pero hubo otras, muchas oportunidades. Y creo que, y obviamente que explicártelo a vos es ocioso, pero a la audiencia a lo mejor lo podemos reflexionar juntos, que es muy difícil encarar en esta época de redes, de medios, una estrategia exitosa sin una comunicación clara. Los dirigentes tienen que pararse y explicar, y en esa explicación se juega buena parte de la posibilidad de éxito de la estrategia en curso. Si cuando termina de hablar, pues el presidente o un referente de la oposición, no importa, pero cuando alguien termina de explicar, la gente se queda con más dudas que certezas o con más ansiedad, bueno, entonces tenés la mitad de la batalla perdida. Tal cual, aparte, por redes sociales a la figura del presidente termina ridiculizándose con memes y con situaciones que no son buenas ni para el país ni para, bueno, en este caso, la fuerza gobernante. Sí, creo que vivimos en épocas hace rato donde las realidades se editan, se recortan muy subjetivamente y en algunos casos con no tan buenas intenciones, sí. Pero quienes participan del juego de la política saben que esa precisamente es una de las reglas, y tiene que tratar de, digamos, evitar ser mal evitado, tratando de ser un hábil declarante. Es un término que los abogados conocen bien, ¿no? Se supone que alguien que está formado en el derecho y que lo ha ejercido es alguien que prepara a sus clientes para declarar de la mejor manera posible cuando llega la oportunidad, y justamente de ahí viene el concepto de hábil declarante. Por eso me parece que alguien que reúne la condición de abogado y además de político y de funcionario tiene que tenerlo presente permanentemente. Tal cual. Sí, es así. ¿Y cómo analizás el acuerdo con el FMI? A mí me parece que el acuerdo es un buen acuerdo, en virtud de que no tiene grandes exigencias para la Argentina. Esto no quiere decir que sea fácil de cumplir, porque al acuerdo literalmente le pasó un tanque por encima. La guerra de Ucrania, la invasión de Rusia por Ucrania, es un tanque por encima a un acuerdo que había sido negociado cuando, por ejemplo, el 1.000.000 de BTU de la unidad de gas, digamos, que la Argentina tiene que importar en los próximos meses, estaba en un valor muy alejado del actual, digamos, para abajo, ¿no? Digamos, estábamos a lo mejor de 8, 10, 15 dólares, y ahora está en 50 o 60, y eso obviamente altera todas las cuentas. Yo te diría que el tema más relevante, o los dos temas más relevantes, económico y políticamente, del futuro cercano de la Argentina, es la inflación y las tarifas,
y esto es de lleno, sobre todo el segundo, la posibilidad de cumplimiento con el acuerdo. Pero el acuerdo me parece que es un acuerdo labrado bastante sensatamente porque le pone un sendero fiscal a la Argentina, un sendero monetario cumplible, con cierto esfuerzo, pero cumplible. Por eso cuesta comprender por qué, no cuesta comprender, uno lo puede entender desde el marco conceptual con que lo encara cada uno, pero por qué se hizo tanto revuelo como si el acuerdo impusiera determinadas cosas en lo inmediato. La Argentina no tiene que pagar hasta el 2026 nada al Fondo Monetario, de hecho va a recibir recursos para fortalecer sus reservas, y lo propio nos tiene que llevar a preguntar, quizás volviendo a tu primera pregunta en esta entrevista, por qué un país que ha papeado sus deudas para el 2025-2026, tanto con los organismos internacionales como con los acreedores privados, tiene hoy un riesgo país de 1.800 puntos y una muy baja, un bajo volumen de inversiones locales y extranjeras. Y creo que eso se explica por la incertidumbre que la política genera, en vez de generar certeza, ¿no? Sí, aparte creo que Alberto está dentro de su pragmatismo en el medio de una guerra de dos dogmas, ¿no? Y que genera la fricción interna, y ahí va la segunda pregunta: ¿cómo ves que se va a resolver esta situación del conflicto interno que tiene el Frente de Todos? Mira, Cristian, yo creo que el Frente de Todos fue en el 2019 un intento de reunificación del peronismo, no una coalición electoral. Y hay diferencias entre una cosa y otra. Se demostró exitoso en la campaña de ese año, y eso le permitió consagrarse el presidente Alberto Fernández, pero desde el punto de vista del gobierno fue mucho menos eficaz porque no tiene liderazgo. Y es muy difícil reunificar el peronismo sin liderazgo, porque el peronismo es un movimiento de líderes desde su propia origen y fundación, no es un partido que funcione bajo la lógica de las coaliciones. Y creo que a veces los politólogos no hacemos un favor a la comunidad cuando decimos que en la Argentina hay coaliciones. En realidad hay, no lo quiero decir porque me pongo en el contexto, ¿no? Digo, a veces son más rejuntes que coaliciones. Y creo que si a eso le falta un liderazgo, y lo reconocen los propios protagonistas, la vicepresidenta en su famosa carta posterior a las PASO dijo: me reuní 19 veces con el presidente y me dicen algo que después no se cumple. El presidente dice que se siente poco acompañado. Se nos cortó el Gustavo. Bueno, vamos a seguir con el programa. Yani, ¿cómo lo veías vos a Gustavo? Le estaba por preguntar cómo ve él estos 14 meses que faltan. Sí, la verdad con que este clima, ¿no?, de ruptura interna. Ahí estaba buena la pregunta. Ahora cuando retomemos con él, se la hacemos, porque me parece que es clave para ver cuál va a ser el rol de Alberto, porque en realidad el de Cristina y el de Juntos por el Cambio ya está más o menos dado. El de Alberto está más confuso, y habría que ver cómo él, qué decide hacer, si decide cortar con el Frente de Todos, si decide mantener ese pragmatismo. Ahí lo reconectamos a Gustavo. Gustavo, justo Yanina te quería hacer una pregunta. Hola Gustavo, buen día. Te quería preguntar qué análisis haces en base a estos 14 meses que faltan y la ruptura puertas adentro del gobierno. No es muy elegante responder una pregunta con otra, ¿no? Pero el tema es, ¿vos te imaginás 14 meses más como ahora? Uno puede imaginarse muchos escenarios, una ruptura, algún tipo de acuerdo, pero 14 meses de este pinelismo de Estado en el cual las disputas políticas se confunden con disputas de naturaleza personal, ¿no? Yo escuchaba a la portavoz del gobierno en esta semana decir: la vicepresidenta no le contesta los mensajes al presidente, como casi los chicos te dicen, me clavaron el visto, ¿no? O el presidente, como decíamos antes, diciendo me dejan solo. Y hay como un espacio ahí, como un limbo en el cual parece que hay cuestiones políticas, pero también de carácter y de psicología, que suena raro en dos personas que no es la primera vez que conviven políticamente, lo han hecho en 10 años atrás, y lo curioso es que vuelven a tener conflicto por los mismos motivos que lo tuvieron hace 10 años atrás. Entonces parece que la experiencia no se puede capitalizar, pero creo que es muy difícil pensar que, sobre todo para el otoño que empezamos ahora,
para el tema de tarifas que hay que enfrentar y el tema de inflación puedan convivir, no solo Alberto y Cristina con esta modalidad tan particular, sino dos protagonistas esenciales del gobierno. El ministro Guzmán, es muy difícil ver cómo puede seguir conviviendo con un secretario de Energía que tiene que aplicar lo que el ministro firmó con el fondo y no está de acuerdo en materia energética. Claro. Y cómo convive Culfas, el ministro de Desarrollo, con un secretario de Comercio Interior que tiene una estrategia diferente para abordar el tema de los precios. Entonces, creo que hacia el presente, pero también hacia el futuro, hay que ver si esto que nosotros llamamos empedernidamente gobiernos de coalición, en realidad no es algo que vamos a tener que recalibrar y recalcular, porque evidentemente confirman lo que había dicho Maquiavelo hace más de 500 años. Las alianzas contra el príncipe son fáciles de hacer, pero difíciles de mantener. Es decir, es mucho más fácil juntarse para ganar elecciones que para gobernar. Bueno, muy bueno, Gustavo, la verdad que es un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar. Bueno, gracias, buen día y saludos a la cumpleañera. Muchas gracias, Gustavo, se lo vamos a dar. Fue Gustavo Marangoni, analista político.